Bienvenidos, queridos amigos, a un capítulo más de Economía para Todos. Poco a poco vamos aprendiendo más sobre economía. Poco a poco vamos dejando atrás los fundamentos básicos y poco a poco vamos adentrándonos en conceptos un poco más avanzados. Hoy os traigo uno de esos conceptos. Hoy, ¿qué son los cocos? Goodbye to you, my trusted friend. Los cocos, o bonos convertibles contingentes, por sus siglas en inglés, Contingent Convertible Bonds, son un tipo de instrumento financiero híbrido que combina características de la deuda y del capital. No te pongas nervioso, que no es nada complicado, ¿vale? ¿Tú sabes qué es un coche híbrido? Si lo sabes, ¿verdad? Un coche híbrido es un vehículo que utiliza dos tipos de sistemas de propulsión diferentes. Bien, en este caso, ¿qué significa eso de híbrido? Un instrumento financiero híbrido es un tipo de instrumento financiero que combina varias características, como por ejemplo de deuda y de capital equity. Existen varios tipos de estos vehículos de inversión, pero en el caso que nos ocupa, el de los cocos, con un ejemplo lo vais a entender enseguida, ¿vale? Imagina que el banco es un barco que está navegando en alta mar y los cocos serían los salvavidas que están a bordo del barco. Mientras el mar, la economía está en calma, los pasajeros, los inversores, disfrutan del viaje y reciben su comida pues regularmente, es decir, los intereses de los cocos. Si una tormenta golpea el barco, una crisis financiera, y el barco comienza a hundirse, el capital del banco cae, los pasajeros deben usar los salvavidas y los cocos se convierten en acciones. Con los salvavidas puestos, los pasajeros, ahora convertidos en accionistas, flotan seguros y ayudan a estabilizar el barco, evitando que se hunda por completo, mejorando la estabilidad financiera del banco. Estos medios de inversión son muy interesantes para inversores avanzados. Avanzados, ¿vale? Ya que pueden ofrecer un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Estos bonos son emitidos principalmente por bancos y otras instituciones financieras. ¿Y cuáles son las principales características de los cocos? Una de las principales características es la conversión contingente. Los cocos se convierten en acciones ordinarias del emisor si se cumple una condición específica, generalmente relacionada con la solvencia del banco emisor. Por ejemplo, si el capital del banco cae por debajo de un umbral predefinido, los bonos se convierten automáticamente en acciones. Sirven para mitigar los riesgos. Los cocos ayudan a los bancos a mejorar su posición de capital en tiempos de estrés financiero, sin necesidad de recurrir a ayudas estatales. Al convertirse en acciones, los cocos pueden absorber pérdidas y por lo tanto mejoran la estabilidad financiera del banco. Los cocos pagan intereses. Mientras no se convierten, los cocos funcionan como bonos tradicionales, pagando intereses regulares a los tenedores de bonos. Bien, los cocos también suelen tener unos altos rendimientos. Estos productos suelen ofrecer tasas de interés más altas para compensar a los inversores por el riesgo adicional de conversión. Pero no todos los cocos son buenos para la salud. Este producto tiene unas desventajas, y son unas desventajas que no son menores, ¿vale? Una de las principales desventajas de los cocos son que son un tipo de inversión mucho más complejo que los bonos tradicionales. A primera vista son sencillos, pero tienen su intríngulis. Esto no los hace recomendables para todos los inversores. La otra desventaja es que los inversores corren el riesgo de que sus bonos se conviertan en acciones. Si el banco está pasando un mal momento y convierte tus cocos en acciones de manera automática, puedes llegar a palmar mucho dinero, incluso todo. Por ejemplo, el Banco Santander en el 2014 emitió cocos por valor de 1.500 millones de euros. Estos bonos tenían una tasa de interés del 6,25% y estaban destinados a mejorar la base de capital del banco. La conversión de estos bonos se haría efectiva si el ratio de capital del banco caía por debajo del 5,125%. ¿Os acordáis de la estafa de las preferentes en España? Aquello fue un fraude bancario en la venta de acciones preferentes, especialmente entre el 2009 y 2011. Unos 700.000 clientes fueron engañados. Compraron productos financieros complejos, creyendo que eran de renta fija, cuando en realidad eran de renta variable. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque las denominadas preferentes
son uno de estos productos híbridos similar a los cocos de los que hoy os he hablado al principio del vídeo. Y estos son los cocos, queridos amigos. Antes de despedirme os lanzo una recomendación. Por favor, nunca jamás debéis invertir en productos que no conocéis. Y si de todas formas optáis por invertir en productos de riesgo alto, es recomendable que antes de hacerlo pidáis ayuda a un profesional independiente que os guíe y os aconseje. Muchas gracias y feliz día. Espero que el vídeo os haya gustado. Un abrazo.